A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a regresar sobre un tema en el cual hemos tenido mucho énfasis por la importancia y por el significado que éste tiene, tanto en la parte material cuanto en la parte moral de las sociedades. El tema es la corrupción. Hace aproximadamente 3 meses fui invitado a una muy interesante reunión por Carlos Paladines. Carlos Paladines es un historiador muy reconocido, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con quien, junto con Íñigo Salvador, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad, vamos a tratar hoy día del papel de la academia en la lucha contra la corrupción. Carlos, les contaba, me invitó a una reunión extremadamente interesante. En esa reunión estuvo Carlos Botruba, ex vicepresidente de la antigua Comisión Anticorrupción, estuvo naturalmente Carlos, estuvo Simón Espinosa, entre otros, y conversamos sobre un tema que Carlos trajo a colación y que me pareció de una importancia y de una significación enormes. ¿Qué papel debe tener la academia en el enfrentamiento a este fenómeno, a este monstruo de 1000 cabezas que es la corrupción y que tanto daño y tanto desgaste está trayendo a las sociedades latinoamericanas, en primer lugar, que son las que están más próximas a nosotros, pero en general al tramado democrático del mundo? En este programa queremos conversar sobre ciertas realidades que conviene saber para poder, sobre esas realidades conocidas, elaborar y construir un proyecto que desde la academia pueda efectivamente ayudar a combatir este flagelo. Carlos, bienvenido. Íñigo, qué gusto tenerlos. Empecemos por... Tú me hiciste esa invitación que fue tan interesante y que ha despertado mucho interés y muchas posibles consecuencias. Cuéntame cómo han continuado las conversaciones. Te agradezco, Alan. Bueno, estamos aprendiendo a reunirnos regularmente, ¿no? Prácticamente cada 15 días, los miércoles. Al momento, escuchando a colegas especializados en diferentes áreas que nos permitan visualizar, ¿no?, estas dificultades de la corrupción y al mismo tiempo irlas uniendo poco a poco a la vida académica, que es la idea, el proyecto. Entonces hemos contado, por ejemplo, con una persona muy técnica en todo lo que es lavado de activos, que nos ha abierto los ojos, porque para algunos de los presentes estas son realidades relativamente novedosas y poco halagadoras, empezar a ver que todas esas dificultades que tal vez nosotros nos imaginábamos que estaban en otro mundo, más allá de Panamá o en las Islas Caribe, son realidades también ya del país.
y que nos van a exigir un tratamiento técnico a quienes más o menos trabajamos algo en la universidad. Nos ha pasado lo mismo con el campo de la medicina, un colega médico que nos ha iluminado sobre qué sucede en este complejo mundo de las adquisiciones de medicamentos, de las adquisiciones de tecnología, de insumos médicos, donde se juegan a veces millones de millones, ¿no? Y si los temas de contratación, yo diría los egresados de la universidad, no los dominan, no los conocen, más allá de que haya actos personales de corrupción, pueden cometer errores que cuestan millones, y cuestan millones al país, ¿no? Y encarecen los servicios médicos y encarecen todo. Entonces, vamos avanzando en un primer momento en vincular personas, nos acompañó también, nos han acompañado abogadas, etcétera, para ir viendo cómo podríamos, con un poco de sabiduría, de paciencia, ir haciendo que esto sea debatido en la Universidad Ecuatoriana, en las diferentes facultades, y vayamos pensando en que un problema nacional tan grande, ¿no? Que algunos dicen que nos cuesta 30% del presupuesto del Estado, se va en coimas y todo esto, son sumas extraordinarias, pudiéramos paulatinamente introducir en la academia, pienso yo, la investigación sobre estos temas, llevada técnicamente, más allá de los prejuicios que a veces hay sobre esto. La docencia, ¿cómo hacemos para que algunos docentes se atrevan a preparar, ¿no? Porque a veces nos quedamos en las buenas intenciones, en los deseos, pero se trata de preparar una cátedra. Y hay que ver los contenidos, hay que ver los métodos con los cuales se va a trabajar esto. Y estoy hablando de dos temas, investigación, docencia. Pienso que podríamos algún rato el país requiera, o los egresados pensando en derecho en otras facultades, seguir una maestría, 2 años intensos de estudio en este problema, de manera que tengamos egresados especialistas en esto ya, ¿no? Con un buen nivel de conocimiento. Entonces, si uniéramos la docencia sobre estos problemas de la corrupción, de los fondos offshore, con gente con conocimiento en esto, tuviéramos la docencia, empezaran publicaciones de la Universidad Ecuatoriana para ir tomando cuerpo académico en esto, empezaran estudios de posgrado, es posible que estemos mejor preparados para enfrentar este fenómeno tan duro que se viene. Carlos, sí, me parece que aquella idea tuya y aquella iniciativa tuya ha ido caminando. Con Íñigo aquí hicimos un par de programas en los cuales analizamos este fenómeno que es un fenómeno que más allá del tema económico directo, que como tú señalas puede alcanzar unos montos astronómicos, si habláramos no del 30, del 10%, estaríamos hablando del presupuesto del país de un año. En cuanto a lo que ha sucedido en estos 10 años, me refiero, ¿no? Estaríamos hablando de unos volúmenes astronómicos. Y con Íñigo habíamos estudiado y analizado el impacto que la corrupción significa no solo al tema económico, sino también al tejido social, al tejido anímico de la sociedad en la que se produce el fenómeno, en el cual el fenómeno se va volviendo ya una cosa normal y aceptable y como que vas a hacer pan de todos los días. Esta iniciativa que Carlos ha planteado, mi querido Íñigo, involucrar de una manera decisiva, pero técnica y profesional, a la academia en el análisis y en el enfrentamiento de este fenómeno, parecería ser una propuesta realmente valiosa, parecería ser una propuesta de fondo. En este sentido, tú como decano de la facultad, ¿ves la perspectiva de integrar programas de maestrías y programas de estudios superiores, de posgrado, para ir preparando cuadros que puedan de manera eficaz y eficiente lograr detectar a tiempo
tanto en la elaboración de los paquetes contractuales como en su propia ejecución, el control adecuado para que no se produzca esto? Y sin duda, Alan, creo que es no solamente posible, es necesario, es indispensable. Creo que estamos reaccionando tarde. El Ecuador últimamente se está dando cuenta, se está rasgando las vestiduras respecto de temas que no son nuevos. Nos pasó con el tema de la violencia en la frontera, el narcolavado, la narcoguerrilla, hizo crisis en el momento en que los rehenes fueron asesinados, pero todos sabíamos que pasaba desde muchos años atrás en la zona de frontera. Y obviamente el tema de la narcoguerrilla, ahora llamémoslo simplemente el narcotráfico criminal organizado, porque ahora sabemos que es el cartel de Sinaloa y que este señor Guacho no es sino un peón en todo ese tinglado. Lo mismo nos pasa con la corrupción. Corrupción ha habido toda la vida en el país y nunca hicimos nada porque pensamos que era pequeña o porque nos hicimos de la vista gorda, porque dijimos conmigo no es, mientras yo no sea corrupto, allá ellos. Y quizás ese es el problema principal de toda esta temática, ¿no? Entonces yo pienso que lo primero es, en el ámbito universitario, desechar el enfoque de que a la corrupción se la combate con una pequeña materia en toda una carrera, que es lo que nos pasa, por ejemplo, ahora en la carrera de Derecho, y lamentablemente no ha sido modificado. Asumo la responsabilidad en parte en ello en mi facultad. Una materia que se llama deontología jurídica. Una materia que los chicos, como no la ven como una materia operativa práctica, o sea, no aprenden derecho en deontología jurídica. ¿Qué es esto de la deontología jurídica? Además, generalmente encomendada a profesores que no viven los dilemas éticos que vive a diario un abogado. No le dan importancia, lo único que quieren es aprobar la materia. Con ese enfoque no vamos a llegar a ningún lado. La universidad tiene que afrontar el reto. Creo que, como ha sugerido Carlos, inicialmente estudios de investigación multidisciplinarios necesariamente. Afortunadamente la universidad tiene esa ventaja, ¿no? Diferentes áreas del saber reunidas en un solo espacio, con un solo grupo humano, enfocados sobre un tema en particular. Entonces se verá desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de la economía, desde el ámbito de las ciencias forenses, desde lo que tú decías, cómo corroe la urdimbre social, la corrupción, desde el ámbito de la sociología, etcétera, etcétera. Pienso yo que primero tenemos que analizar el fenómeno, diagnosticarlo y probablemente insinuar líneas de acción para recién entonces proponer proyectos de maestría, programas de maestría en donde unos estudiantes interesados en luchar contra la corrupción salgan con un arsenal suficiente como para que su pelea sea realmente efectiva. Porque la verdad sea dicha, personas como nosotros, que jamás hemos incurrido en ámbitos de corrupción y que no sabemos cómo funcionan los mecanismos de la corrupción, vamos a dar una pelea contra molinos de viento, la verdad. Es decir, no vamos a tener las herramientas necesarias. Quien luche contra la corrupción tiene que estar perfectamente preparado. No dejar de lado los ideales, no dejar de lado esa cosa, esa pelea principista, pero estar dotado del mejor arsenal técnico, porque de otra manera es una pelea perdida. Sí, efectivamente, Íñigo, el tema es tan complejo, el tema es tan entrecruzado y con tantas variables, que en verdad parece a momentos que es emprender una lucha contra los molinos de viento. Sin embargo,
creo yo que la academia tiene los suficientes valores, los suficientes principios como para dar la pelea, para enfrentar, o tratar al menos de enfrentar al fenómeno con la mejor preparación posible. Es decir, comprender que un proceso, vamos a hacer el caso, ¿no? El tema de Odebrecht. Odebrecht crea un departamento interno especializado en desarrollar los mejores mecanismos para corromper, dedicado a ver la manera en que mejor se pueda tapar el asunto, tanto para beneficio de la empresa, en este caso de Odebrecht, como de los beneficiarios de las coimas que Odebrecht pagaba para la obtención de sus contratos. Es decir, toda una arquitectura legal, económica, financiera, técnica, estructurada para eso, con una inversión significativa, porque debe haber habido una inversión muy importante en términos económicos y en términos humanos para desarrollar toda esta arquitectura. ¿Cómo enfrentar semejante modelo? Que además tengo la absoluta certeza, no será patrimonio de Odebrecht. Pero por supuesto. Estas arquitecturas deben existir en el ámbito de todo tipo de contrataciones, ¿no? No solo en la obra pública física de la ingeniería, seguramente habrá en los campos médicos que tú señalabas, en toda la infinidad de campos que la actual tecnología muestra y tiene para ofrecer al mundo, las telecomunicaciones, las armas, qué sé yo. En todo caso, la creación de unas estructuras equivalentes desde el lado de la legalidad, desde el lado del derecho, desde el lado de la ciudadanía, para enfrentar estos factores, únicamente lo puede emprender la academia desde una perspectiva realista. Es decir, lo que tú decías, proveerles a los muchachos de unas herramientas para enfrentar al problema, como que basados en ese principio idealista de los jóvenes, podrá funcionar un tiempo, pero al final del día la gente tiene que comer. Claro. Y tú tienes que poder proponer una carrera que signifique una opción real de enfrentar a esto sin que te mueras de hambre. Entonces, yo he tenido algunas conversaciones sobre este tema y parece que sí hay perspectivas. Carlos, tú las has tenido también. Cuéntanos. Tengo la impresión que vamos avanzando, por supuesto todavía muy lento. Son los primeros meses, se está conformando un equipo para ver cómo enfrenta esto. Voy a tomar el símil tuyo. Si Odebrecht pudo hacer un gran departamento poderoso para determinadas cosas, ¿por qué no va a poder una universidad hacer un gran departamento técnico, un gran equipo humano para sus fines, que es contrarrestar otras tendencias que en el mundo son tan complicadas? Y voy a partir para explicar esto de algo que ya adelantó Íñigo. Se va a necesitar una fuerte tarea de investigación, ¿no? Para ver cómo se puede levantar sobre este terreno. Hay que hacer análisis de este suelo y a fondo. A mí me habían solicitado hace el 2017, a mediados de año, una charla sobre desafíos éticos de la Universidad Ecuatoriana, ¿no? Y bueno, el tema era tan amplio, tan especial. Yo nunca he trabajado ética, nunca me ha gustado esa área dentro de la filosofía, y me rompía la cabeza y un rato digo, bueno, voy a ver esta universidad que me ha invitado para un tema tan interesante, ¿qué hace en este campo? Voy a poner dos ejemplos. No hice una investigación, no había tiempo, era una conferencia. Esto tendría incluso que pensarse a nivel de muchas universidades. Y voy a dar dos ejemplos sintomáticos que puede que se repitan en casi todas las universidades ecuatorianas.
tomé las publicaciones de esa universidad, ¿no? Aproximadamente 80 y pico el año 2017. En el prospecto de publicaciones, además, habían añadido, aunque solo enlistado, los libros que piensan editar en el 2018, por lo menos en los primeros meses, algo así como 100 libros. No era una tarea ímproba ir examinando un catálogo, libro por libro, etcétera, y al final me quedé un poco sorprendido. Digo, bueno, yo sí esperaba algunos libros sobre la corrupción. Ya había estallado el lío de Odebrecht, ya había estallado Kaminowska, ya se sabía. Además, algunas de estas cosas, como dice Venían de antes. Íñigo, lo sabíamos de antes, ¿no? Ya veíamos cómo venía. Sin embargo, una universidad que en sus publicaciones durante un año no tiene un libro, uno, no estoy pidiendo 10%, uno de 100 sobre este tema. Rápido por el programa. Se me ocurrió, digo, me voy a ir a ver cuáles son las tesis de maestría en esta universidad que tocan el tema. Ahora, por suerte, en las universidades ya tienen esto informatizado, se puede hacer rápido, no son investigaciones que te lleven seguramente hace años. Esto me hubiera llevado meses, no, sencillo. Igual me llevé la siguiente sorpresa, ¿no? Examiné desde el año 98 al 2011, estoy hablando de unos 13 años que investigué, a ver qué se ha publicado en estos 13 años. Se salvó tu facultad, ¿no? Ajá. Porque Derecho, ¿no?, tenía 9 tesis, ¿no? Economía tenía 8 tesis. Administración tenía 4. Estamos hablando de más de 10 años. Para mí esto muestra cómo la vida académica real, todavía en la vida académica real nuestra, en una universidad, seguramente puede ser en otras, no he tenido tiempo, estos son temas muy secundarios, ¿no? Cuando examiné, con esto termino, ingeniería, ¿no?, en mi cabeza antigua o mal formada, decía sí, pues construcciones, vías, ¿no? Aquí debe haber algunas tesis, ¿no? Si nuestros alumnos de ingeniería en cualquier universidad no tienen una tesis, me encontré que en ingeniería no hay nada sobre problemas de corrupción. Cuando yo oigo en la prensa que las construcciones, que los puentes, que los oleoductos, todo eso es con ingenieros. Y con fiscalizaciones. ¿No? Si ellos no saben cómo se hacen los contratos, los buenos y los malos, y no tienen idea, ¿no?, este país seguirá haciendo las cosas, porque no tenemos ingenieros en el campo de la construcción que se den cuenta de contratos mañosos, que se den cuenta de licitaciones. Conversé no sé qué día con uno de los ingenieros sobre este tema y me llevé más o menos esta idea. Hijo, lo de contrataciones hace 20, 30 años en el Ecuador funcionaba mejor que ahora. Era mucho más decente. Los ingenieros, cuando llegaban el final, abrían los sobres en público y se sabía cuál era la norma mínima o máxima, había un techo para fluctuar, quién había ganado los puntajes más cercanos, y a ese señor En público. De inmediato le daban el premio. Le adjudicaban Y sus contrarios habrán saludado, ganaste, has hecho la mejor, suerte. Claro que ustedes me dirán, lo que pasa es que se suprimió todo lo de contratos, se empezó a hacer a dedo, obvio, ¿no? Hemos retrocedido. Y estamos hablando de millones en contratos. Me parece interesantísima la investigación que ha hecho Carlos, porque ya nos da la pauta y nos da el semillero donde tenemos que iniciar. Derecho, economía y administración. Y respecto de lo que comentas en relación a ingeniería, hace cosa de un mes tuvimos en la Facultad de Jurisprudencia un evento patrocinado por la Embajada de Canadá, en donde vino a exponer una experta internacional estadounidense sobre esto que llaman ahora contabilidad forense. Estos son los expertos en determinar cómo se hace el fraude a nivel de libros, dónde está la plata, por dónde se canalizó.
Y en la audiencia había un caballero que levantó la mano y que era un profesor de la Facultad de Ingeniería, por lo que tú mencionas. Esa ausencia de tesis en ingeniería se explica, ahora lo veo, por algo que él dijo ese día. Los ingenieros, si no jugamos el juego de la corrupción, no comemos. O sea, así de simple. O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo es, no hay contrato de infraestructura de ingeniería civil que se haga en el país. Con el Estado. Con el Estado. Y probablemente hay corrupción privada también. Sí. Hay corrupción privada. En las empresas públicas, el proveedor que le dice al jefe de ¿cómo se llamaría? Al jefe de suministros, le dice, vea, si usted me compra a mí, usted lleva un 5%, un 10% de la compra. Pasa en todos lados. Pero en el ámbito de la ingeniería civil, al parecer es ineludible. O sea, si es de cajón. Y lo dijo, a mí me parece, con valentía, pero con una... O sea, estaba hablando de hechos, no estaba especulando, no estaba... no estaba emitiendo un juicio de valor. Esta es la realidad. Entonces, me parece interesantísima tu investigación, Carlos, porque eso nos da la pauta de por dónde tenemos que comenzar. Claro, y añado, Íñigo, ya han venido nuevas olas, han venido nuevas inversiones, no teníamos experiencia, cometemos este tipo de errores, más allá de la actitud moral que hay detrás de esto. A mí lo que me molesta también en esto, y a ratos digo, no puede ser, cuando me han contado algunos ingenieros cómo era el proceso de bien organizado, bien pensado, delegado del Colegio de Ingenieros para estos concursos, delegado del Colegio de Arquitectos, etcétera. Entonces, si dispusimos de una infraestructura, siempre habrá habido alguien por allí, así es el mundo, pero tenías un conjunto valioso. ¿Qué tenemos si nosotros tuviéramos memoria? Y habría que buscar a esta gente, ¿no?, que nos cuenten y que los ingenieros lo piensen. ¿Cómo lo hicieron de bien en algunas instituciones por sí hace 20, 30 años? Y hay que volver a pensar, entonces tal vez ese es el proceso, ¿no?, para terminar con las faltas de concurso, ¿no?, que se ha corrido en el país. Y he oído mucho lo que tú señalas, sobre todo en el área de ingeniería e ingenieros, algo así como decir, vea, no se gana un concurso y me quedo sin trabajo, no se gana un concurso si no es con estos. Eso no puede seguir, ¿no? Me parece que los pasos que se han empezado hay que seguirlos, y obviamente el compromiso de ustedes para impulsar este tema desde la academia. Les comento que hay también otras iniciativas en este sentido. Entiendo que el próximo mes va a haber un foro sobre el tema academia y corrupción, y parecería que se está empezando a generar una conciencia a nivel de la academia de la importancia de empezar a actuar en esto. Con ustedes, obviamente, el país cuenta para ayudar en este empeño y que se logre de alguna manera controlar o detener este fenómeno que nos está carcomiendo. Les agradezco muchísimo por la presencia, y tengan la certeza de que tendremos otras instancias para seguir conversando. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.